Vamos a escuchar a nuestros invitados de Bolivia sobre el desmantelamiento del legado colonial en su país. De Bolivia, que son la profesora Itala de Mamán y el profesor Luis Oporto. Itala es candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefe del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Cochabamba y docente de diversas carreras en la Universidad Mayor de San Simón, igualmente de Cochabamba. Sus intereses investigativos se centran en el periodo colonial, en particular en el Alto Perú. Luis Oporto es el director general de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional de Bolivia y es profesor tanto de maestría como de carrera de Historias Andinas y Amazónicas en la Universidad de San Andrés, Bolivia. Sus investigaciones, reflejadas en una serie de publicaciones, giran en torno a la archivística. Su trabajo en la institución que acabamos de mencionar ha conducido a una serie de publicaciones, de las cuales la más importante tal vez sea Memoria Política y Administrativa de Bolivia, pero ha escrito también sobre casos específicos de la minería y ha estudiado también a las mujeres en la historia de Bolivia. Vamos a escuchar una exposición en dos partes, cada uno asume la suya. En total vamos a tener una exposición nuevamente de unos 45 minutos, seguida por las preguntas y respuestas antes del break principal de esta jornada. Con nosotros entonces Itala y el profesor Luis Oporto. Les doy la palabra. Muchas gracias y bienvenidos acá. Muy buenos días. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los organizadores de este extraordinario evento, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia y particularmente a Heraclio Bonilla, el agradecimiento por que nos permite compartir con ustedes estas jornadas de investigación y de transmisión de conocimientos y particularmente nuestro reconocimiento al profesor Heraclio Bonilla por ser el formador de varias generaciones de historiadores bolivianos desde sus programas de la Flaxo o también desde la Universidad de San Marcos. Y ahora por su esfuerzo extraordinario de sacarnos de las visiones locales en las que se pierden las historiografías nacionales para remontarnos a la dimensión comparativa que enriquece extraordinariamente nuestras percepciones historiográficas. Empezaré entonces con la ponencia que hemos elaborado de manera conjunta con el licenciado Luis Oporto Ordóñez. La historia de Bolivia, como la de muchos países latinoamericanos, está asignada por grandes conflictos que muestran la imposibilidad hasta ahora de articular un proyecto que conlleve la formación de un Estado nacional. Hoy más que nunca sale a luz la realidad de una sociedad fragmentada, todavía por una herencia colonial difícil de desterrar. Muchos de sus más esclarecidos promotores, como lo fueron los presidentes Toro, Bush, Villarruel y Torres, murieron en el camino y otros claudicaron en el intento. Sin embargo, la historia republicana muestra también la extraordinaria experiencia boliviana de una secuencia de significativos avances en el proceso de desmantelamiento del legado colonial. Este proceso, si bien tuvo tentativas importantes de romper el orden del colonialismo a lo largo de casi 2 siglos de vida republicana, como fue, por ejemplo, la Gran Rebelión India de Zaratevilca o la sublevación de Jesús de Machaca, estas no concretaron un cambio fundamental. Es por ello que consideramos que existen 3 momentos emblemáticos que marcaron hitos de gran significación en este proceso,
Estos fueron la Revolución de 1952, el gobierno del general Juan José Torres, 1970-1971, y el actual proceso inaugurado por la presidencia de Evo Morales Ayma en enero de 2006. La condición colonial tuvo como premisa la explotación de las grandes mayorías sometidas a un régimen de exacción del excedente productivo y la opresión secular de la mano de obra indígena en manos de un grupo reducido de personas que a través del derecho de conquista habían impuesto su prerrogativa de dirigir la sociedad y la economía. Los indígenas, en 3 siglos de explotación del régimen colonial, recurrieron a diversas estrategias de resistencia, desde la persuasión, a través de interminables trámites para demostrar sus derechos ancestrales, es el caso emblemático de Tomás Katari, hasta los enfrentamientos bélicos frontales y masivos, como fueron la sublevación de Alejo Calatayud en 1730 y las grandes rebeliones indias de Túpac Katari en el altiplano de Charcas y la de los seguidores de Túpac Amaru en los valles cochabambinos. Este primer movimiento independentista condujo, en el caso de Charcas, a miles de indígenas y mestizos a una lucha por obtener la ansiada libertad que significaba para la mayoría de los combatientes la posibilidad de elegir su propio destino y desterrar para siempre las condiciones de opresión en que los tenían sometidos los diferentes grupos dominantes amparados por las condiciones del régimen colonial. Desde el inicio de la Guerra de la Independencia, los movimientos insurreccionales optaron por incorporar las demandas del movimiento indígena. Así, por ejemplo, Pedro Domingo Murillo, líder de la insurrección del 16 de julio de 1809 en La Paz, después del alzamiento, incorporó a la Junta Tuitiva a los representantes de los pueblos indígenas. Los mensajeros de la Revolución Paceña, encargados de incorporar a la insurrección a las otras regiones de la audiencia de Charcas, recorrieron el territorio planteando que las comunidades indígenas debían nombrar sus delegados ante el Congreso que se habría de formar. Se dio a los indios tratamiento de vuestra señoría, quienes llevaban la insignia de la Junta en el cuello con el bordado por Dios y por la patria. Si bien las Cortes de Cádiz, en decreto de 13 de marzo de 1811, habían abolido el tributo indígena y decretado la igualdad de todos los súbditos de España en sus provincias de ultramar, planteando así el fin de las diferencias sociales étnicas, el virrey Abascal en el Perú intentó retrasar provisionalmente la publicación de la abolición del tributo, pero se vio obligado a reconsiderarlo cuando circuló profusamente el decreto. Estas disposiciones habían llegado a Charcas oficialmente con Goyeneche en agosto de 1811. Sin embargo, a las autoridades realistas no les interesó su aplicación. Por ello concluye Nuria Salas que en la audiencia de Charcas el indulto de tributos no fue efectivo en la práctica, mientras que sí lo sería en el virreinato peruano. Por su parte, los insurgentes de Cochabamba, durante su segundo periodo revolucionario, 1811-1812, establecieron la supresión directa del pago del tributo de los indígenas durante el gobierno de Mariano Antezana y Esteban Arce. Tal vez, como en ninguna otra región del dominio colonial hispano, en la audiencia de Charcas, los indígenas participaron activamente de las luchas por la independencia, particularmente a partir de 1815, cuando los cabildos perdieron su rol de articuladores de los intereses colectivos y el escenario fundamental de las decisiones y de los enfrentamientos se trasladó al área rural. La participación indígena y popular en la Guerra de la Independencia se evidenció en la conformación del ejército cochabambino, reconocido como tal por los comandantes de los ejércitos auxiliares de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta formidable fuerza militar logró conformar entre 1810 y 1815 las tres armas, obteniendo importantes victorias contra las tropas del rey, entre ellas las más importantes, la Batalla de Aroma en 1810 y la Batalla de la Florida en 1814. En Buenos Aires una calle muy importante se llama Florida en homenaje precisamente a esta batalla ganada en el área de Santa Cruz. Los informes de Francisco del Rivero,
líder de la primera insurrección cochabambina, señala que en las provincias de Cochabamba logró reunir en octubre de 1810 una fuerza de 11.000 combatientes, la mayoría de los cuales eran indígenas. Igualmente, los partes de guerra de 1812 muestran al interior de las fuerzas cochabambinas la gran incidencia de la participación popular e indígena. Por otra parte, Esteban Arce, líder de la segunda insurrección cochabambina, fue denominado como comandante de los naturales. Probablemente, a esta masiva participación se deba a que en Bolivia no se evidenció, obtenida la independencia, sublevaciones indígenas a favor de la corona, como ocurrió en el Perú con la movilización de los campesinos indios de Iquicha contra la patria traidora o la del sur de Colombia contra Nariño y Bolívar, analizados por Heraclio Bonilla. A pesar de esta innegable participación indígena durante toda la guerra de la emancipación, obtenida la independencia, se reprodujo el esquema colonial de la marginalidad y exclusión de las poblaciones subalternas. No solo se reprodujo la desigualdad de razas y de castas, sino también el modelo económico de país productor de materias primas, teniendo como base el proteccionismo estatal, defendido por las élites productoras de la plata frente a las élites liberales que propugnaban el libre cambio. Respecto a este punto, Arturo Urquidi plantea que la República no trajo una sustancial modificación de la estructura económica social del país. Efectivamente, esta nueva forma de gobierno no hizo otra cosa que prolongar el sistema institucional del coloniaje, particularmente en lo que respecta al orden económico. Por su parte, José Antonio Arce planteaba que nuestro salto efectivo de la economía colonial a la República significa apenas la sustitución del monarca feudalismo peninsular por una feudal burguesía poco madura para realizar lo que la Francia en 1789 había conseguido. A lo largo del siglo XIX, la intelectualidad percibió y expresó la constatación de que la condición del indio en nada había cambiado a pesar de la independencia. Durante el gobierno de Isidoro Belzu, un artículo de prensa expresaba: no existiendo entre ellos, los indios, y nosotros una verdadera sociedad, puesto que no hay igualdad de derechos y de obligaciones. Se creen, y los consideramos, seres de distinta especie. El indio es hoy, con poquísima diferencia, lo mismo que era hace 300 años. ¿Quién lo creyera? En efecto, la situación del indígena no solo mantuvo la condición colonial, sino que al romperse la estructura del Estado colonial y al no existir una legislación de reemplazo que protegiera de alguna manera la condición indígena, suprimida la institución colonial del protector de naturales, el indio se encontró en una situación de mayor desamparo. Rigoberto Paredes, conspicuo líder de la época, plantea que el indio, declarado platónicamente libre en las leyes, es en realidad esclavo. Proclamada la República, continúa el mismo régimen de fuerza y conquista, tal vez empeorado por la cancelación de algunas leyes protectoras del coloniaje y con la aparición del militarismo y de gobernadores rapaces y crueles, los cuales, con las violencias que cometían, motivaron levantamientos y rebeliones de los aborígenes ahogados en sangre.